Eh, pues a mí me toca hablar de esta parte de las infancias como peatones. Le agradezco mucho que me hayan invitado a este foro y yo quiero hablar de una perspectiva distinta a la que han estado hablando mis compañeros. Yo me voy a salir un poco de, de las cosas técnicas, de la ingeniería, y voy a hablar un poco acerca del comportamiento de los peatones. El comportamiento, pues, sin duda es muy importante. Y bueno, dentro de esta presentación vamos a tratar un poco sobre las pérdidas en salud, que es no es una nueva aproximación, pero es como el lenguaje que nosotros como profesionales de la salud hablamos para decir cuánto hemos perdido, más allá, y esto no considera las pérdidas pues emocionales, ¿no? O económicas, pero resulta ser relevante, ¿no? Y un indicador ahí. Y también voy a hablar un poco de las variables psicológicas que influyen sobre el cruce seguro. Voy a hablar de varias cosas que tienen que ver desde trastornos que favorecen que las personas crucen de manera insegura, o los niños en este caso, y pues hasta cuestiones como la impulsividad o el sueño, ¿no? Cómo afecta esto. Y un poco sobre qué contacto podríamos tener los psicólogos y los ingenieros para pues considerar, ¿no? Si el otro está percibiendo el peligro. Como nosotros sabemos, pues la mayoría de las personas que estamos aquí de alguna manera somos peatones, ¿no? Pero pues los niños eh, creo que lo hacen con mucho más frecuencia porque empiezan como en lugares cercanos a su casa a hacer cosas, a ir a la escuela, a visitar a los amigos, a la familia, y de repente empiezan a utilizar otros medios de transporte. Pero ellos son una parte importante de nuestra vida y de nuestro futuro. Eh, para no hacerles el cuento largo, pues perdimos un chorro de cosas, ¿no? Por las muertes de personas a consecuencias de accidentes de tránsito, pero es el que sean peatones es una causa más grande. Quisiera que vieran aquí este cuadro, si nosotros nos imaginamos la carga de la enfermedad en México como el año de vida perdidos por muerte prematura y discapacidad, es decir, sumamos los años que se perdieron porque alguna persona murió joven o adquirió una discapacidad, pues tendríamos un cuadro como estos, ¿no? Es el 100% por todas las causas, las verdecitas son lesiones de causa externa, si no me equivoco, las rojitas son pérdidas en salud por enfermedades infecciosas y las otras que no son transmisibles, ¿no? En este caso, la OMS pues, ha señalado que la principal causa de mortalidad pues, es en personas jóvenes, en niños y en jóvenes adultos, y también que muchos de ellos son usuarios vulnerables. Si nosotros observamos esta tabla es para México, vamos a poder ver que estos son para todos los sexos y todas las edades. Este, estos son las personas que murieron por ser peatones. Pero si nosotros consideramos las pérdidas en salud en personas menores de 14 años, que es lo que me da la resolución que me daba el programa, en personas jóvenes, en niños, pues este cuadrito se ve un poquito más grande, ¿no? Y es como una de las causas más importantes, entre otras, ¿no? Como la asfixia o las caídas o los ahogamientos. Entonces, digo, es más importante, parecen ser más importantes otras causas, pero pues a lo que nosotros nos aboca, es una causa importante y sobre todo que es prevenible, que todos podemos hacer algo para mejorar la salud o la expectativa de vida de estas personas. Bueno, la salud actualmente ya no diferencia si las lesiones de causa externa si las lesiones causadas por el tránsito fueron de peatones o por ocupantes de vehículos, pero pues podemos ver ahí que muchas personas que son, pues forman parte de este grupo de las infancias, tienen o reportan lesiones a consecuencia de estas lesiones causadas por el tránsito. Y bueno, pensando en términos de esto de la carga de la enfermedad, podemos ver por lo menos que para 2019 la carga de la enfermedad es mayor en niños que en niñas, pero siendo sincera con los diversos comportamientos que hemos visto,
en términos del riesgo que asumen las personas, vamos a encontrar en el futuro un cambio, ¿no? Parece que las niñas ya se exponen más a estos comportamientos de riesgo y pues aún no encontramos una explicación. Yo creo que tiene que ver con el cambio de roles sexuales, pero pues vamos a ver en el futuro, ¿no? Vamos a hacer más investigación sobre esto. Y bueno, una de las cosas importantes es que este estudio nos muestra, el estudio de la carga de la enfermedad nos muestra que pues desde 1990 hasta 2020, pues ha existido una disminución, ¿no? En las muertes de peatones y pues tiene sentido, ¿no? Porque ahora en algún punto en la vida se dieron cuenta que todo estaba construido para los autos y ahora está construido también considerando que la gente camina. No obstante, en México existe una subestimación de las defunciones. Se estima, por ejemplo, la estimación normal es que 34% de las defunciones corresponden a peatones, pero parece ser que esta podría ser mayor, alcanzando el 53%, ¿no? Estos muertes que no podemos ver, o bueno, que no podemos cuantificar porque las ponen como otras muertes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos los psicólogos para indagar o investigar sobre estos comportamientos de riesgo, ¿no? Peatonales y qué variables psicológicas participan en eso? Algunos hallazgos interesantes han mostrado que la atención, la impulsividad y la edad influyen en la toma de decisiones de los niños. Ahora ratito voy a ahondar un poco más sobre esto, pero se sabe que los niños pequeños tienen menor control inhibitorio, entonces toman más riesgos, ¿no? Como esto es como el estudio de, pues que los niños pequeños no miden el peligro, ¿no? Pero pues basado en investigación científica. Eh, una posible explicación, pues es que este desarrollo de la corteza prefrontal como aún no termina, y entonces nosotros creemos que ese niño nos va a entender que cruzarse la calle en rojo no es seguro, pero en realidad no ha terminado de desarrollar totalmente su cerebro, y entonces esa parte del cerebro que es la última en desarrollarse y termina como a los 20 años, pues es la encargada del seguimiento de las reglas y del control inhibitorio, ¿no? De cómo yo agarro y digo, pues es que eso no se debe de hacer, ¿no? Y eso explica pues muchos de los comportamientos de riesgo que asumen los adolescentes, ¿no? Bueno, eso aparte de otras cosas, ¿no? La exposición a ciertos comportamientos de riesgo. Entonces, en peatones se ha encontrado que pues existe un aumento en el uso de dispositivos del teléfono. Ya no son algo como cuando yo era joven, que era así como solamente las personas de 20, 30 años traían celular, sino ahora un niño de 8, 10 años trae un teléfono y pues puede ir caminando por la calle distraído, ¿no? Ahorita vamos a preguntar, vamos a hablar un poco de algunas conductas de riesgo peatonales que ellos asumen y que los pueden poner en riesgo de una lesión. Y pues algunas condiciones que pues a todos se nos da en la vida, ¿no? Las personas que viven, o sea, los niños, niños y niñas que viven sin supervisión de personas en casa, sino que pasan mucho el tiempo solos, parece que están más sujetos a una lesión, ¿no? Y cuando van caminando por la calle, que pues incurran en un accidente, ¿no? Esto aunado a pues ser hombre y tener más hermanos. Y pues supongo que si eres mamá que tienes muchos niños, pues es muy difícil estar procurando la seguridad de cada uno de ellos. Entonces, lo que se ha mostrado en algunos estudios, y estoy pensando en variables internas, ¿no? Como una condición que yo pueda tener afecta mi comportamiento en la calle, pues es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se ha encontrado que aquellas personas que tienen este componente de hiperactividad e impulsividad, pues tienen mayores probabilidades de sufrir una lesión cuando son peatones en la calle. Y bueno, pensando como en estas cosas de, pues, ¿qué hago yo como papá para mantener la seguridad de estas infancias que tengo a cargo? Pues resulta que existen estudios que han encontrado que los niños que no duermen bien, que tienen apnea obstructiva del sueño, que pasan un tiempo roncando y cuando roncan pasan tiempos sin respirar, pues
ellos no tienden a tener conductas más riesgosas en las calles y esperan menos tiempo para cruzar pues de lo que deberían esperar, y eso habla de que son impulsivos, ¿no? De hecho, estos niños pues les puede afectar negativamente pues conductas peatonales, y pues este es un aspecto crítico en la seguridad peatonal, ¿no? El estar atento al semáforo que esté en rojo y ellos esperan y corren, ¿no? En psicología tenemos esquemas y hablamos mucho de conductas de observación, ¿no? Entonces no nada más tengo que fijarme en el semáforo que ya tenga verde, sino también en que vengan otros vehículos, ¿no? Estos niños aparentemente no lo hacen y son más impulsivos, ¿no? Entonces, esto podría estar aumentado por esta apnea obstructiva del sueño, y pues este estudio muestra que hay que tomarlo en cuenta para prevenir también lesiones causadas por el tránsito. Existe otro estudio del mismo autor que es muy interesante porque parece que este autor se centra como en conductas de riesgo en peatones y somnolencia y niños, ¿no? Digo, y sueño o calidad de sueño y niños. Y entonces se encuentra que este trastorno de somnolencia diurna excesiva, yo me pongo a pensar en un chiquitín que probablemente estuvo viendo el celular, no se durmió a su hora, o tiene mala calidad del sueño. Entonces, estos peatones son más riesgosos que los niños sanos para andar por la calle. Y tuvieron una probabilidad, bueno, ellos hicieron un experimento en donde los pusieron lentes de realidad virtual y encontraron que estos niños tendían a tener más probabilidad de cruzar la calle sin revisar y de ser atropellados. De hecho, este estudio muestra que ellos sí miraban, o sea, sí miraban el rojo, porque esta ventaja te permite la realidad virtual, sí miraban el rojo, sí miraban el cruce, pero no procesaban la información, porque una de las cosas importantes del sueño, pues es que tú vas, te duermes y consolidas mucha información, hay muchos procesos que permiten que tu cuerpo se recupere, pero si no alcanzas esta recuperación por un trastorno como la narcolepsia o hipersomnia, pues entonces parece que afecta procesos cognitivos básicos, ¿no? Como esto de estar atento a toda la señalización en el medio ambiente, y pues este proceso parece ser como que pues sí veo las cosas, pero no las estoy viendo, ¿no? Y entonces veo el rojo, pero no estoy procesando esa información. Eso es lo que le pasa a estos niños. Y aquí pues deberíamos de considerar para el cuidado de nuestras infancias, pues como estas cosas que son básicas y que deberíamos como cuidar o resguardar todos los días, son importantes o relevantes. Otra de las cosas es que se ha encontrado en, en entornos virtuales, se ha puesto mucho de moda esto de agarrar unos lentes de realidad virtual y poner a las personas a hacer cosas como tareas como cruzar la calle. Han encontrado que la distracción por dispositivos tienen un impacto negativo en la seguridad personal. Específicamente lo que han encontrado es que adolescentes que escuchaban música o enviaban mensajes tenían una mayor probabilidad de ser atropellados en estos entornos virtuales por caminar distraídos. El boom de la portabilidad de la información, de tener internet, lo que ha hecho es que los papás, aparte de tener o querer estar comunicados con sus hijos, pues los exponemos un poco a pues esta caminata distraída, ¿no? Y bueno, pues lo que se fijaron en estos estudios es que pasaban más tiempo en su dispositivo que poniendo atención a la calle. Obviamente, pues damos por hecho que caminar es sencillo, que todo el mundo puede caminar y que no te va a pasar nada, pero en la realidad lo que pasa es que está compitiendo con la atención, ¿no? Si ustedes ven su celular ahorita, hay una eh, um, como una aplicación donde te dice cuánto tiempo estuviste caminando viendo el celular, y es impactante porque mucha gente lo hace, ¿no? Y nosotros dejar esto a los chiquitines, estar expuestos a ello, pues es como algo
es algo contradictorio, como lo decía la doctora Norma, creo que se llama, en su exposición anterior, pues yo cómo puede ser posible que le deje esta cosa. Una de nuestras estudiantes, esperemos que entre al doctorado, lo que se quiere enfocar es como en la flexibilidad cognitiva, que tanto yo planeo mi ir a la escuela mientras voy caminando, pero qué consecuencias tiene que a mí me hayan dado el celular más chiquito, ¿no? Para estar viéndolo y entreteniéndome. Pero bueno, pues son cosas que parece ser inherentes a la persona y también parecen ser inherentes a la familia o los padres, quienes finalmente tienen la responsabilidad de darles el celular, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes de este estudio es que cuando hicieron análisis, considerando pues la edad, la frecuencia de la caminata o el uso de los medios, encontraron que no había diferencias, ¿no? Que siempre estaban igual de distraídos, a pesar de la edad. No podemos dejar al niño que por ser más grande, él madure solo, ¿no? Y bueno, estas cosas que les he platicado, estos hallazgos que les he platicado de estos estudios, pues parecen ser o atribuibles al niño, ¿no? A la persona y a su conducta. No obstante, se pueden hacer muchas cosas y aparte de estas cosas, pues podemos pensar en cuestiones de autocuidado, ¿no? Hacia el futuro. Un poquito hablaremos más adelante de ello en las conclusiones, pero pensemos en la evaluación del peligro. Eh, Nosotros creemos o damos por sentado que una persona cuando va caminando por la calle va a detectar si ese coche viene a una distancia que es segura o que es seguro que yo cruce o que no es seguro que yo cruce, ¿no? Pero pues nosotros, la estimación, bueno, yo soy muy mal estimando y yo no me imagino a un chiquitín, a una personita de 5, 10, 15 años, esperando que sí estime correctamente la distancia, bueno, la velocidad de ese vehículo. O si el cruce es seguro, ¿no? Si existen las condiciones para que uno pueda cruzar o no. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue la evaluación del peligro. Ellos primero les pusieron a seleccionar vías que ellos creían que eran pues peligrosas o no, y de ahí seleccionaron 3 escenarios: un cruce en T, una glorieta y vehículos deteniéndose frente a un cruce peatonal. Aquí participaron adultos, niños de entre 9 y 11 años y niños de entre 7 y 8 años. Se les pidió a los participantes presionar un botón cuando consideraron que es seguro cruzar y luego que explicaran por qué creían que era seguro cruzar. Entonces encontraron, y esto es como muy importante, que los adultos y los niños de 11 a 13 años cruzaron con mayor frecuencia, perdón, yo les dije malas edades, pero cruzaron con mayor frecuencia que los niños más pequeños de 9 a 10 años. Esto, pues en el escenario en la glorieta no hubo diferencias significativas entre los grupos, pero en el escenario con vehículos deteniéndose, todos los grupos cruzaron excepto los niños de 9 a 10 años, quienes mostraron más dudas. Probablemente se deba a esta parte de si son capaces de estimar y discriminar si el vehículo va a parar o no va a parar. En relación al tiempo de respuesta, los niños de 9 a 10 años fueron más indecisos a la hora de cruzar. Entonces, bueno, no lo hacían tan rápido como los adultos o los jóvenes de 11 a 13 años. Y pues alguna de las tendencias observadas es que independientemente de la edad, los participantes se enfocaron más en vehículos en movimiento y en la presencia de cruces peatonales, es decir, en la configuración vial, y se basaban mucho en las señales visuales que eran más salientes para decidir si cruzaban o no. Entonces esto es relevante, ¿no? Porque yo podría, pensando en la ingeniería vial, pensar en cómo la señalización tiene cierta importancia para que las personas discriminen si se puede cruzar o no. Entonces, este estudio nos enseña un poco acerca de, pues, la percepción del riesgo al cruzar. Los niños más pequeños en este estudio actuaron con menor decisión, con más decisión que los niños más grandes, y probablemente es porque usaban reglas muy simples para cruzar y son reglas que a veces los adultos tienen,
o estrategias, ¿no? Como ver a la persona, ver al conductor, incluso preguntarse, ¿no? Si esta persona, niño menor de 9 a 10 años, pues incluso puede alcanzar a ver al conductor, ¿no? Y hacer contacto visual. Y bueno, en estos estudios son un poco costosos, pero la realidad virtual parece ser un escenario en donde podríamos probar esta clase de configuraciones, ¿no? De cómo está configurado el escenario y cómo yo, cómo percibo o no el peligro. Entonces a mí me lleva a esta pregunta, ¿no? En psicología tenemos un área bien específica en donde pensamos en estímulos discriminativos, ¿no? Estos estímulos, se refiere a si existe la oportunidad de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, pues, un ejemplo que pone mi amiga que es muy chistoso es así como, tengo hambre, veo un puesto de tacos y voy y pido tacos, ¿no? Entonces, un estímulo discriminativo es cuando ves esa oportunidad, en este caso de comer tacos, ¿no? Entonces, imagínense, en términos de los niños, si existe un estímulo discriminativo que te diga que sí existe la oportunidad de pasar o no y que este estímulo también controle, pues, que tú cruzas de manera segura. Esta intervención que pusieron no es para niños, pero sí es para proteger a las infancias y se refiere a poner obstáculos que hagan que los conductores reduzcan su velocidad. Entonces es interesante porque en este caso funciona para los conductores, pero me pongo a pensar, bueno, hace unos años fuimos a Holanda y encontramos esta clase de cruces y mi hermana que vive allá decía, pues es que aquí te das cuenta de las prioridades por estos piquitos, ¿no? Entonces leemos, incluso hay piquitos que son para los peatones, ¿no? Entonces es muy interesante porque los piquitos te dicen como, sí puedes cruzar, pero tienes que esperar. Y es adicional a toda la infraestructura como los señalamientos, los semáforos, que permiten que esta visión sea como un poco más segura. Entonces me pongo a pensar, ¿no? ¿Será que también esto funciona como un estímulo discriminativo? Seguramente sí, porque me está diciendo no nada más que puedo cruzar, sino quién tiene la prioridad en el camino. Habría que probar de manera experimental, pues qué tal funciona. Existen intervenciones educativas o de entrenamiento en donde pues se les menciona a los niños cómo cruzar, como lo mencionaban hace rato, ¿no? Yo me acuerdo mucho del parque vial que existía en Chapultepec, y entonces a los niños les enseñaban desde ser, incluso hay uno en Mérida, a los niños les enseñaban a ser peatones, pero también a ser conductores. Y más allá de que funcionen o no funcionen, pues el costo pues es elevado, ¿no? Pensar en tener un parque vial, tener infraestructura, que el niño juegue, y el entrenamiento o moldamiento, pues en un estudio que revisé por ahí, me parecía interesante porque ellos lo hacían como en estos medios virtuales, ¿no? Y pensar como en ponerle los lentes virtuales y hacerlo como esta situación, parece ser más ecológico y podría funcionar para hacer esta intervención, pero pues el costo es significativo. ¿Cuántos papás tienen acceso a unos lentes virtuales, bueno, unas lentes de realidad virtual y un programa para hacerlo, ¿no? Y el entrenamiento presencial, pues el estudio decía que pues los papás a lo mejor les tomaba mucho tiempo pues hacer este moldeamiento, ¿no? Para que los niños discriminaran cuánto podemos pasar y cuándo no. Yo me pongo a pensar de si algunos paradigmas que utilizamos en psicología, como es la teoría de detección de señales, que es el esquema que utilizaron en este estudio para estudiar como si las personas eran sensibles para saber si podían cruzar o no, entonces podría servir para reforzar su conducta. Bueno, esa es una tarea que nos queda a nosotros y espero que alguna ocasión un estudiante de maestría pues quisiera participar. En internet me encontré algunos videos sobre mejoras a la infraestructura que precisamente están basados no nada más en cómo está distribuida, sino en la señalización del peligro, ¿no? O de la oportunidad de cruzar una calle. Entonces, en ese video, pues lo que es como un cruce peatonal instalado en Francia,
en donde cada que va a cruzar un peatón o cada que va a cruzar un vehículo, pues se señaliza si existe la oportunidad o no de hacerlo y hacer visible al peatón en condiciones donde pues nosotros no los vemos, ¿no? Yo ahora actualmente ya soy conductora y pues es muy difícil ver un peatón en un lugar donde no está señalizado y luego donde no hay luz alrededor que me permita ver si está ahí o no. Entonces, pensar en esta clase de soluciones pues parecen buenas, pero también pienso que podrían ser algo costosas en términos de la automatización de los servicios, ¿no? Bueno, es una tarea que probablemente se quede para las personas o los ingenieros que se dedican a mejorar cada día las vías en nuestro país. Entonces, no sé si me fui muy rápido con mi presentación, espero que no. Me pongo a pensar después de haber hecho esta revisión de la literatura y pensando que hay conductas de autocuidado que nosotros como papás, como maestros o como promotores del uso de las vías podríamos estar realizando, ¿no? Como desde dormir bien, evaluar los escenarios, enseñarnos qué composición tiene la vía y si esa vía me indica si puedo pasar o no, que es lo que hace todo el tiempo un papá, ¿no? Te dice, mira, viene muy rápido, entonces no podemos cruzar, ¿no? Y es un entrenamiento que cuesta trabajo y que le dedican mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo no soy mamá, pero me pongo a pensar en cuánto tiempo tendré que estar explicando y con qué cuidado, ¿no? O si simplemente, pues llegamos y le decimos, ven, pásate, ¿no? O sea, si hay ese entrenamiento o no hay ese entrenamiento. Entonces, pues, promover estas conductas de autocuidado desde vamos a dormir bien, vamos a tienes un trastorno por déficit de atención, vamos a ser más cuidadosos en esta parte, vamos a entrenar el análisis de ciertas cuestiones dentro de la vía, pues parece interesante, ¿no? Y parece un trabajo retador el hacer esta clase de cosas, ¿no? Eh, Pensando como, después de haber hecho esta presentación, pues me quedo pensando qué podríamos hacer los psicólogos y tal vez entrenamientos, pero que estuvieran enfocados en detectar esas señales que podría ser de peligro, ¿no? Como si viene muy rápido ese coche y si ya lo viste o ya te vio. Entonces, tratar de hacer investigación sobre eso para ver si funciona. Si funciona, se los mando para que podamos ponerlo en práctica. Y esto es pensando mucho en moldear la conducta del usuario, ¿no? Pero el usuario no tiene la culpa de todo, ¿no? Como lo decían en otras intervenciones, el usuario o el peatón también tiene derecho a la vía. Y entonces pensando en esto, existirá, no sé, yo no sé si ustedes se preguntan todos los días, yo me lo pregunto todos los días que voy a la escuela, ¿no? Alguien se preguntó ahí en Tijuana, a las 5:10, que necesitaban cruzar las personas la calle. Alguien se lo preguntó y digo, pusieron unos puentes, digo, unos pasos a desnivel muy bonitos, bueno, funcionales, no muy bonitos. Pero se pusieron a pensar en eso, se pusieron a pensar bueno, hay lugares bonitos como la universidad donde está todo bien marcado y la señalización, pero a cada rato hay una persona atropellada donde hay un semáforo peatonal, ¿no? Entonces me pongo a pensar si quien diseñó la vía se puso a pensar si era clara las señales que habían en la vía para cruzarla, ¿no? Entonces, el trabajo, en este caso, pues pienso que es de todos y podremos hacer una muy buena alianza pensando no solamente desde el punto de vista de quien diseña la vía, sino de quien la usa y si reconoce estas señales que podrían ser claras de peligro, ¿no? La psicología nos da una buena idea en pensar en estos estímulos discriminativos. ¿Qué tal, como decía hace rato Paco de Anda? Ah, pues es que parece que la vía te invita a ir rápido, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para señalizar y decirle también al peatón, pues esta vía es segura, ¿no? Y pensar, ¿no? Que podemos hacer este match entre las disciplinas para pensar que es importante también asegurarnos de que la persona está entendiendo la vía y cuidar a nuestras infancias. Las infancias son nuestro futuro en nuestro país y son
personas que están en formación y creo que es relevante pensar en ellas después de este trabajo. Pienso que hay algunas cosas que nosotros hemos investigado con adultos, pero pensándolo ahora, pues ¿qué tendrán que ver las emociones con las conductas de riesgo peatonales? Nosotros tenemos indicios de que la falta de regulación emocional, de esto de si me enojo no me logro calmar, o si estoy muy contenta no me logro regular, hemos encontrado que aumenta las conductas de riesgo en peatones y a las aumenta las conductas de riesgo de pasar por lugares indebidos o tener conductas agresivas dentro del tránsito. Entonces, es una tarea que se nos queda para nosotros pensar ahora si la regulación emocional, y pienso que es muy factible, porque es justo uno de los problemas, no problemas, sino un rasgo de la infancia, pues es que se están adaptando y tienen que ser resilientes, y entonces tienen que aprender a regular sus emociones conforme avanza el tiempo, ¿no? Otra de las cosas es el estudio del valor subjetivo de la seguridad. Nosotros apenas estamos incursionando de la seguridad vial, estamos incursionando en esto y es pensar, pues, ¿qué vale más? ¿Pasar por arriba del puente o pasar por abajo del puente? Ya lo había mostrado la doctora Marta Ijar desde hace más de 20 años, ¿no? La mayoría de las personas que se mueren lo hacen abajo a 50 metros de un puente, ¿no? A menos de 50 metros de un puente. Entonces, pensar en esto es pensar en si las personas tienen que cruzar aquí, pero también pensar en estas personas cómo valoran su seguridad. ¿Será que lo descuentan y que de repente parece ser más importante cruzar que llegar vivo? No lo sé. Nosotros estamos apenas haciendo investigación sobre esto. Y pensar o también hacer estudios en el reconocimiento de estímulos en las vías y pensar un poco en en estudiar acerca de si se reconoce el peligro dentro de las vías y sobre todo pensar si las vías están mejor señalizadas o peor señalizadas, podría hacer una diferencia en el reconocimiento del peligro. Bueno, espero que pues hayan observado una parte de la conducta aquí y que la conducta no está muy desligada de la ingeniería vial y les agradezco mucho haberme invitado a este foro.